les diga, vamos a ir a la pizarra electrónica, pues ya estén adentro, ¿ok? Entonces, bueno, les estoy compartiendo, pero no se ve lo que quiero que compartir. Ah, ya vi por qué. Ahora sí. Entonces, aquí voy a explicar. Entonces, vean. Obviamente, nosotros tenemos el eje de las X y de las Y, ¿no? Siempre. Entonces, cuando nosotros hablamos del eje de las... Espérenme, déjenme encontrar mi pluma. Aquí está. Cuando nosotros tenemos el eje de las X, nosotros siempre estamos considerando, porque si se fijan, cuando hablamos de una función, nosotros ponemos f de x, ¿no? O sea, siempre que hablamos de una función, ponemos f de x. Espérenme, déjenme admito a alguien. Entonces, ¿por qué yo pongo f de x? Porque la función está en función de x, ¿no? Que no es una variable. Esto es un poco de cálculo, pero les tengo que explicar esto para que entendamos como el concepto de cómo se grafican las cosas. Cuando nosotros tenemos cualquier variable, vamos a tener una variable dependiente e independiente, siempre. Toda nuestra vida tenemos variables dependientes e independientes. Y entonces las independientes siempre son las X, ¿no? O sea, en este caso de cálculo, yo siempre pongo a X como la independiente. En la vida real, pues X no existe, ¿no? O sea, yo tengo valores y tengo como datos, y entonces a partir de eso yo identifico cuál es mi variable dependiente y cuál es mi variable independiente. Ay, espérenme. Admitir. Ahí está. Entonces, cuando yo estoy viendo cuál es mi variable independiente, pues literalmente es como la que es más independiente de todas las variables que existen en las que yo estoy trabajando, ¿sale? Entonces, en nuestro caso, yo siempre voy a trabajar con una variable que sea lo que sea. O sea, ahorita vamos a poner ejemplos, pero vamos a pensar en, no sé, la temperatura, la bolsa de valores, el precio del dólar, qué sé yo. Voy a tener una variable y el tiempo, y esa es mi otra variable, ¿sale? Entonces yo siempre, siempre, siempre voy a tener dos variables, la que sea y el tiempo, porque son series de tiempo, pues se llaman series de tiempo, ¿no? Y entonces en las series de tiempo, ¿qué va a pasar? Pues entonces mi variable independiente, ¿quién es? A lo mejor vamos a graficar, por ejemplo, ahorita voy a poner un ejemplo del cambio climático, vamos a pensar que voy a graficar el cambio climático, la temperatura y el tiempo. ¿Quién creen que sea más independiente, el tiempo o la temperatura? El tiempo. Siempre va a ser el tiempo, gracias. Entonces, sí, siempre, siempre, toda la vida, el tiempo es lo más independiente que existe en el planeta Tierra. Entonces, yo siempre voy a poner aquí mi tiempo. ¿Sale? Esta siempre va a ser mi variable independiente. Entonces, todo lo que yo tenga aquí, pues es lo otro que estoy midiendo. No importa qué sea, ¿no? La temperatura, lo que sea. Y aquí no estamos hablando de funciones, ya me voy a regresar a estadística. Cuando nosotros hablamos de cálculo, pues estamos hablando de funciones porque una variable va a depender de la otra. En el caso de estadística, no. En el caso de estadística, lo que va a ocurrir es que yo sí voy a tener siempre mi variable independiente. En este caso va a ser el tiempo, por eso se llaman series de tiempo. Pero además voy a tener otra variable aquí, que va a tener una correlación, ¿sale? Aquí le voy a poner, puedo ponerle X o Y. No, ahorita, todo el tiempo que hemos estado trabajando y platicando de las series de tiempo, yo siempre le he puesto Y, ¿sale? Porque es en donde grafico las Y normalmente. Usualmente es en donde pongo las Y. Pero no necesariamente es Y. Ahorita le voy a poner X, ¿sale? Entonces acuérdense que yo nada más estoy poniendo una representación de la variable, pero pues, no sé cuál sea. Entonces me da igual, por eso le puse X, que es la variable, la otra variable, ¿no? Entonces estas dos variables, yo siempre voy a tener una correlación. Esa correlación que va a existir va a ser de manera diferente, ¿no? Ya habíamos platicado que obviamente se va a comportar de acuerdo a la gráfica que nosotros tengamos. Y ya vamos nosotros viendo la gráfica, vamos a identificar como qué tipo de correlación existe, ¿sale? ¿Qué significa una correlación? ¿Qué significa, por ejemplo, cuando yo hablo en psicología, fíjense, ¿a dónde me fui? De la codependencia. ¿Qué es la codependencia para ustedes? Julieta. Es una dependencia emocional de una persona a otra.
Nada más así como o sea, del vínculo de, por ejemplo, vamos a suponer que es una pareja heterosexual, y es hombre-mujer, nada más del hombre a la mujer y ya, o nada más de la mujer al hombre, o cómo. Pues hay diferentes casos, pero por lo general es de las dos personas. Ah, ok, gracias, Julieta. Justo esa es la parte clave, ¿sale? Cuando nosotros hablamos de codependencia, hablamos de una relación en donde dos personas dependen de la otra. Es decir, el hombre de la mujer del hombre, ¿no? Este es un ejemplo muy particular de heterosexualidad, pero pues X, ¿no? Entonces aquí la cuestión es que justo la correlación es similar. Lo que va a pasar es que vamos a tener dos variables que son dependientes una de la otra, pero no es que, o sea, no es que la X dependa más de la T, ¿no? O la T de la X. No, o sea, al mismo tiempo están como juntas y todo el tiempo van a estar unidas y van a estar codependientes, ¿sale? Entonces, por eso se llama correlación. Entonces, bueno, eso es como importante que me regresaras para platicarlo, porque creo que son como términos que yo estoy considerando que ustedes conocen y todos hablamos como en el mismo idioma, pero la neta tal vez no los conozcan, ¿no? Y puede ser que a lo mejor se nos vaya como algo, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero que les quede muy claro cuáles son las variables, que tenemos una variable que es mucho más independiente que la otra. Eso no significa que la correlación sea como más cargada hacia un lado, ¿no? En este caso, la correlación todo el tiempo es junta, las dos variables siempre están pues dependiendo una de la otra, ¿ok? Entonces, bueno, me voy a regresar otra vez acá y entonces nos hablaba de esto para decirles justo, ¿no? Nos dice aquí, la naturaleza de los datos de las series de tiempo. Para aquellos analistas interesados en series temporales, es esencial analizar datos experimentales auténticos de variados campos de estudio, de varios, perdón. A continuación, se presentan ejemplos que demuestran las categorías más habituales en cuestiones estadísticas que se podrían plantear como a respecto a ellos. Creo que me falté una diapo, espérenme. Ah, sí, aquí. No. Sí, esta era la diapositiva que les quería contar. Entonces, bueno, es común representar gráficamente una serie temporal de muestras mostrando los valores en el eje vertical con la escala de tiempo en el eje horizontal, ¿no? Lo que les decía, de por qué el tiempo está en el eje horizontal. Los valores de periodos adyacentes se conectan a menudo para visualizar una hipotética serie continua que podría haber generado los valores discretos. Ahora, fíjense, son valores discretos, aunque no sean discretos. ¿Se acuerdan que era que los valores fueran discretos? Alguien me lo había contado, pero no lo veo por aquí. Bueno, ¿Que se puede contar? ¿que sé qué? ¿Que se pueden contar? ¿Que se pueden contar? No, es más específico. Héctor. ¿Que, que son numerables? ¿Que son numerables? No. O sea, tiene algo más característico. O sea, acuérdense que siempre vamos a tener valores discretos o continuos. ¿Y entonces qué significa? O sea, ¿cuál es la diferencia entre unos y los otros? Que unos se ven a lo largo del tiempo y otros son en periodos, como tal. ¿No? ¿No se acuerdan? La otra vez alguien me lo dijo muy claro. Ya no sé quién haya sido, pero bueno. Se los volvemos a explicar. Cuando nosotros hablamos de valores continuos o discretos, o sea, la continuidad es como tal continuidad, ¿no? O sea, hagan de cuenta. Entonces, si habláramos otra vez en términos de cálculo, me voy a regresar otra vez al cálculo porque es muy útil para explicar esto. Déjenme pongo el pizarroncito. Vamos a suponer, y déjenme pongo otro color de lápiz, que yo tengo mi función, ¿sale? Las funciones son continuas o no son continuas. No sé si se acuerdan que cuando analizan una función les dicen, hay discontinuidad o hay continuidad, ¿no? Y cuando yo explico el término de continuidad, pues básicamente es que les digo, pues no separo el lápiz del papel, ¿no? Esto azul es continuo. No hay forma de que yo separe el lápiz del papel. Entonces, aunque yo tenga aquí, o sea, si yo tengo aquí una bolita abierta, ¿se acuerdan de las bolitas abiertas y cerradas? Ahí entonces hay una discontinuidad porque entonces ya no hay como un valor intermedio. Entonces, ¿qué pasa en estadística? En estadística nosotros tenemos valores que son continuos y que son discretos. La mayoría de nuestros datos son discretos. ¿Por qué? Porque yo no me pongo a contar todo el tiempo así de infinito y menos, de menos infinito a infinito
todos y cada uno de los datos, pero eso no significa que no puedan ser continuos. Vamos a suponer, ¿no? O sea, yo tengo, ¿qué podría tener como continuo? Déjenme pienso. O sea, es algo medible que tiene como entre los espacios de las mediciones, o sea, tiene más valores. Vamos a suponer la temperatura, ¿no? La temperatura, por ejemplo, yo tengo 1 grado, 1.1 grado, 1.2 grados, 1.3 grados, 1.4 grados y así sucesivamente. O sea, la continuidad de matemáticas, acuérdense que es como que hay muchísimos números en medio de dos. Vamos a suponer entre 1 grado y 2 grados, voy a tener infinitos números, ¿sale? Y yo los podría medir. Aquí la cuestión es que justo tendrían que ser medibles. Casi no pasa, ¿no? O sea, yo no voy a poder medir 1.1, o sea, 1.15, 45, 850 mil, no sé, grados centígrados. Pues eso yo no lo puedo medir, ¿no? O sea, no hay un termómetro que me diga eso. Entonces, claro, por eso nosotros hablamos de valores discretos. Los valores discretos son que entonces, cada vez que yo saque un dato, vamos a suponer, yo no tengo como la herramienta de medición para poder tomar cada uno de los datos. Y entonces yo lo que hago es agarro este dato. Ay, no se quedó bonito. Déjenme lo pongo en otro color. O en otra cosa. Aquí está. Yo agarro este dato, ¿no? Tampoco quedó bonito. Agarro este dato de aquí, ¿no? Agarro este dato de acá, agarro este dato de aquí, y así sucesivamente, porque no tengo una herramienta que mida en medio de cada uno de estos datos, ¿sale? Vamos a suponer, por ejemplo, si yo les digo, ¿cuántas personas caben en un camión? Ustedes me van a decir 5, por ejemplo, ¿no? Pero no me van a decir nunca, hay 5.5 personas. O sea, a lo mejor, o sea, eso no pasa, ¿no? No hay forma de que haya 1.5 personas, o la mides entera o no la mides entera, y punto, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ocurrir con los datos discretos. Los valores discretos, nosotros lo que vamos a tener son ciertos valores porque no hay una herramienta de medición, o es imposible simplemente así, porque pues hay personas completas, ¿no? Medirlas como algo en medio, ¿sale? Como con un valor en medio. Entonces, eso no se puede, ¿va? Entonces, ahora sí nos quedó claro lo de discreto y continuo. Va. Órale, pues, ya ven qué bueno que me regresé, porque eso es como de estadística 1, pero sí necesitaba que les quedara claro que es discreto, porque es justo, es lo mismo que les decía, ¿no? Yo estoy hablando en un idioma y ustedes en otro. Entonces, ahora sí. Entonces, cuando nosotros tenemos eso, pues nos dice aquí, ¿no? Los valores de periodos adyacentes se conectan a menudo para visualizar una hipotética serie continua que podría haber generado valores discretos. Eso es lo que pasa con nosotros, ¿no? En estadística agarramos un montón de valores y entonces los volvemos continuos. Suponemos que son continuos. Si se fijan, cada vez que nosotros vemos una serie de tiempo, graficamos un montón de puntitos y esos puntitos los unimos, ¿no? Suponiendo que existe una unión entre esos dos puntos. Entonces, siempre eso es lo que pasa en nuestras series, que nosotros estamos haciendo una continuidad de los valores discretos. Bueno, luego nos dice, muchas series, aunque conceptualmente continuas, se representan como series discretas debido a limitaciones en la correlación de los datos, ¿no? Recolección de los datos, lo que les decía, imposible de repente, pues, identificar un valor porque simplemente no hay el recurso, no hay la herramienta de medición para hacer eso, ¿no? O, pues, el valor también no se presta para que hagas eso. Bueno, luego nos dice. Estas técnicas de análisis son adecuadas para computadoras que operan con cálculos digitales. La elección del intervalo de muestreo es vital, ya que una tasa inadecuada puede alterar la percepción de los datos. Un fenómeno conocido como aliasing. No lo puedo pronunciar, muchachos, pero eso se llama. Sí, copienlo, ¿qué es? Y ahorita lo explico. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Aquí lo que va a pasar es que además nosotros que tenemos que tener mucho cuidado en cómo elegimos medir los datos. 1, ¿cuántos datos voy a medir? 2, ¿no? ¿Y cuánto tiempo voy a medir esa serie de datos? Es otro de los problemas que pueden llegar a ocurrir. La otra vez en clase había puesto un ejemplo como de unas rayitas súper chiquitas, o sea, no sé si se acuerdan cuando les dije, esta serie, por ejemplo, es estacionaria en este lado y del otro lado es estacionaria de otra forma, ¿no?
Y entonces puede llegar a pasar ese tipo de cosas. Si yo nada más observo la mitad de la serie de datos, pues entonces yo no estoy viendo que no toda la serie es estacionaria, ¿no? Yo podré considerarla incluso como ruido blanco. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que estar cuidando cuánto tiempo muestreamos esos datos, ¿no? Esto es muy estadística como uno, cuando nosotros nos explican cómo muestrear y, o sea, como esta parte de entender que la población o tu conjunto del total, pues obviamente no lo vas a mostrar todo, o sea, es imposible. Para eso existe la estadística, para que entonces nada más escojas como cierta cantidad de datos. Seguramente en alguna otra clase tomaron como esta clase también de saber cómo escoger qué cantidad de muestra necesito para que entonces mi estadística sea como válida, ¿no? Eso, de hecho, existe una fórmula, entonces no hay como la gran ciencia, tú tienes que hacer tu formulita y ya te da cuántas muestras tienes que tomar. Si es una población finita, y en caso de que sea una población infinita, también existe un número específico para saber cuántas muestras tienes que tomar. Pero no nada más es muestrear así como pues tantas muestras, sino además en este caso de las series de tiempo es cada cuánto estoy muestreando, ¿no? También es importante que nosotros identifiquemos cada cuándo voy a muestrear, porque también es uno de los, o sea, como de los problemas importantes. ¿Qué pasa si yo no muestreo bien? Y a mí se me ocurre, por ejemplo, muestrear cada 2 meses algo. Me va a dar una apariencia diferente de los datos, ¿sale? Entonces eso también es importante, que eso va a depender mucho del contexto. Obviamente yo no les puedo decir, no, lo correcto es medir cada mes o cada semana, ¿no? O sea, la neta no sé porque va a depender del contexto. Entonces cada uno de nosotros, pues obviamente va a ser experto en cierta área, va a ser experto como en de qué se trata tu área, y entonces vas a entender que para que tú muestres bien, por ejemplo, no sé, yo voy a tomar muestras por ejemplo, yo ¿cómo se llama? En industria, pues yo muestreaba como tres cosas cada línea ay, ¿cómo se llaman esas líneas? No me acuerdo, pero bueno, cada vez que salía una producción, cada vez que salía una línea de esa producción, pues entonces yo tenía que mostrar por lo menos 3 cosas, ¿no? O 3 productos de lo que sea. Entonces, obviamente, tú vas a ir viendo y vas analizando cuántos datos son los que necesitas y cuántos datos te están diciendo la verdad, ¿no? Si vamos a suponer, si tienes una dispersión que es súper grande, pues obviamente entonces necesitas sacar más muestras porque a lo mejor también te estás teniendo un problema de producción en ese caso, ¿no? Entonces, tú tienes que revisar, pues, de acuerdo a tu área, cuántas muestras tienes que sacar, porque en caso de que no muestres bien, pues entonces está diciendo otra cosa diferente la gráfica, ¿no? O sea, tú podrías ver solo cierta parte de la gráfica y eso no te está ayudando, ¿sale? Puedes suponer que la gráfica, por ejemplo, tiene una tendencia y a lo mejor no tiene tendencia, solo tiene como, pues, una discontinuidad ahí rara y ya, ¿no? Hay una cosa rara ahí y punto. Pero tú estás pensando que tiene tendencia porque tú solo mostraste un mes, ¿no? O solo mostraste 3 cosas cada año y pues obviamente tienes 3 puntos, no te está dando nada, ¿no? Entonces es bien importante, por eso siempre nosotros nos dicen, por ejemplo, dependiendo mucho del área, te dicen, pues con 3 muestras es suficiente. Por ejemplo, yo en las plantas, para mí con 5 era suficiente. 5 plantas de cada tratamiento, yo con eso tenía para poder hacer la estadística. Y ya entonces cada quien, pues tú sabes, no, pues sabes qué, yo necesito 10 porque si no, entonces pues, no se ve, ¿no? Entonces ahí te está diciendo como el antecedente y eso tiene que ver mucho con el contexto. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ver la suavidad. Déjenme, les pongo otra cosa. Aquí está. No lo pude yo copiar y pegar, entonces porfis, si ustedes tienen el screenshot, Dani, porfis, si haces el screenshot de esta parte, te lo agradecería. No, nada más que ahí está. Aquí. No sé cómo hacer que se vea ese párrafo completo. Te lo voy a poner así, le tomas un screenshot aquí y luego ahorita abajo para que le hagas otro screenshot. Y me lo mandas, porfis, porque ese sí no lo puedo copiar y pegar.
porque tiene derechos de autor. Entonces, vamos a respetar los derechos de autor, pero aquí justo lo que nos dice es qué es la suavidad de los datos, ¿sale? Entonces, otra característica que vamos a tener en las series de tiempo es cuánta suavidad existe en los datos. ¿Qué significa la suavidad? Es como qué tan, ¿cómo podríamos decirlo? Como qué tan regular es la tendencia, ¿va? Le voy a poner como más abajo para que entonces veamos. Ahí en ese párrafo nos dice exactamente qué es la suavidad. Gracias, Dani. Ahora sí de este lado. Este otro. Entonces, bueno, ahí justo nos dice cómo es la suavidad y nos explica, de hecho, qué significa. Los datos originales, los buenos, son los grises, ¿va? Entonces, esos datos son todos los grises, todos los grises, todos los grises. Yo no estoy viendo de qué se trata, pero lo que necesitamos es saber qué significa la suavidad. Luego tenemos la línea roja, ¿sale? Esa línea roja lo que significa es que entonces ya están como uniendo a través de cierta manipulación de los datos. Pero si se fijan, si le ponen atención a la línea roja, o bueno, naranja, no sé qué color sea, se ve que de todas formas hay irregularidad dentro de la línea, ¿no? O sea, tú ves piquitos, todo el tiempo ves piquitos, ¿sale? Y eso significa que no son suaves los datos. ¿Qué significan los piquitos? Siempre que entonces no vas a tener datos suaves. Luego pasan a la línea verde. Muchas gracias, Dani. Esa línea verde, pues ya le están manipulando más, pero justo es para que entonces los datos se vean como más suaves. Si ustedes comparan la línea roja con la línea verde, se van a dar cuenta que la línea verde deja de tener tantas irregularidades, ¿no? Ya no tiene tantos piquitos. Entonces, cuando tú ya estás teniendo como menos piquitos, tú estás diciendo que los datos ya están más suaves, ¿va? Entonces, yo siempre les voy a decir, entonces estos datos tienen suavidad y ustedes tienen que identificar o pensar, pues es porque no hay tanta irregularidad, ¿va? No hay tantos picos, no hay como tanta, ¿cómo podríamos decirlo? Pues no hay tanto ruido, ¿no? O sea, así como vimos el ruido que era como si fueran muchos, muchos, muchos piquitos, pues eso es que no hay suavidad en los datos, ¿va? Hay volatilidad ahí. ¿Sí? ¿Dudas hasta este momento? No Ahora más. pues, me regreso entonces. Maestra, disculpe, yo sí tengo una pequeña duda. Sí. No entendí exactamente qué significa la línea azul. Ay, no, la línea azul ya ni la leía, no, lo que quería saber era como la verde y la Ok. Es que nada más nos servía como para ver qué tan cercanos, o sea, como qué tantos picos existen en los datos, ¿ves? Pero realmente esta nada más era como para el ejemplo de que si había suavidad o no. Ay, ya. O sea, pero, la suavidad es el cómo se mueve la gráfica. Ajá, que no haya tantos picos. Pico se refiere con Como irregularidad. esto, mira. Esta parte se ve súper bien. Déjame le pongo. A ver si se puede ver zoom. No se puede ver zoom. Déjenme veo, sí, cómo le hago para que se vea más. Ay, no puedo. En la misma página de Google no le deja. Bueno, no sé en qué página está. A ver, ándale, qué buena idea. Gracias. Ahí está, aquí. Mira, en esta sección, si tú ves lo naranja y ves que hay como un montón de irregularidades. Sí, ¿Sí lo notas? sí. Y en cambio en lo verde, el verde se ve así como todo, como si fuera casi que una línea. Ajá. O sea, más suave. Ajá, exacto. Esa es la suavidad. Que entonces tú veas que no hay tantas, o sea, no hay tanta irregularidad ni tantos piquitos, que no hay como tantos cambios en los datos. Ok. Como que sí se ve como una tendencia, pero casi que se ve la línea, Ok, sí, ok. Entonces ya ¿va? entendí. Sí. Ahora sí. Entonces justo eso es como lo que nos va a ayudar a identificar cuándo hay suavidad y cuándo no. Obviamente si ves los grises, pues ni hay forma de que haya suavidad, ¿no? O sea, ahí no hay forma de que haya suavidad porque están bien dispersos. Pero entre más cercanos estén y más correlación haya justo, pues vas a encontrar que hay suavidad en los datos. Ok. Bueno, muchísimas gracias, maestra. Ahora pues. Entonces ahora sí, son conceptos como súper raros porque
o sea, no son como fáciles de identificar y a ti nada más te dicen así como, ¿hay suavidad en los datos o no hay suavidad en los datos? Y pues tú no sabes ni qué es la suavidad, ¿no? Pero sí es como esta parte de que tú ves que casi la correlación existe de una forma en donde la dispersión casi no hay. ¿Qué pasó, Héctor? Sí, mi pregunta iba justo de lo que estaba empezando a hablar. O sea, el suavizado nos sirve para ser más precisos, ¿no? Ajá, como para que tú o sea, bueno, eso no va a pasar tanto, ¿no? Es lo que hemos platicado en otras clases. O sea, en la realidad tú siempre vas a tener datos así. Entonces, tú vas a tener los datos grises. Es muy difícil que tú tengas unos datos así en verde. No hay forma. Porque entonces si tú los tienes, es justo lo que les decía, ¿no? Siempre que ustedes vean que una línea es súper suave y que todo es súper perfecto, es porque algo está raro ahí, ¿sale? Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos identificar? O sea, nosotros podemos identificar primero eso, justo, si hay trampa o no hay trampa en las cosas, ¿no? O sea, ya de entrada tú puedes decir, ¿sabes que eso está como raro? Pero obviamente lo que lo que vamos a tratar de hacer es suavizar los datos. ¿Qué significa suavizarlos? Hacer manipulación con los datos de tal forma que tu línea quede como sin dispersión, ¿sale? ¿Para qué? Para que entonces tú puedas, ¿cómo se llama eso? Para que tú puedas predecir las cosas. Porque si obviamente tienes mucha dispersión, pues obviamente es más difícil predecir, ¿no? Y tú lo que quieres es predecir. Entonces, por eso manipulamos los datos para que entonces lo volvamos a hacer una serie de tiempo que sea, ¿cómo se llaman esos? Estacionaria, y que además no tenga tanta dispersión para que entonces tú puedas decir, ¿sabes qué? Lo que va a pasar es esto, ¿va? Entonces, para eso nos va a servir. Eso es lo que nosotros quisiéramos que pasara, ¿va? Esa es la utopía, que nuestros datos estuvieran súper bonitos y suaves. Entonces, ahora sí. ¿Ya? ¿Sí, Héctor? Va, ahora Sí. pues, entonces me regreso. Esa era para los... Ok, entonces, ahora sí, con los conceptos que hemos platicado hasta este momento, todas las cosas que hemos platicado en este momento, cada quien, bueno, no, más bien les voy a decir quiénes. Somos 30 y no voy a poder revisar a todos, entonces voy a escoger a 3 personas. Los demás van a poner en su libreta qué es lo que observan de la gráfica. ¿Sale? Me van a decir si los datos son suaves, si no, en dónde están suaves, en dónde no están suaves, si existe tendencia, qué tipo de tendencia ven, qué tipo de dispersión ven, o qué va pasando durante la variabilidad y todas esas cosas, todo lo que hemos platicado en clase, todo eso lo van a escribir. Yo voy a escoger a 3 personas y esas 3 personas se van a meter al pizarrón, a la pizarra electrónica para que lo escriban ahí, ¿sale? Para que escriban entonces esa serie de tiempo, ¿ok? ¿Sí queda claro? Este es el primer ejemplo, van a ser un chorro de ejemplos, entonces ahorita tenemos chance para eso, para que pasen. Entonces, bueno, vamos con... hay como 3 Dianas y yo no sabía. A ver, Diana Teresa Purvis, una, luego tenemos a Juan Carlos Lozano, y luego a Víctor Jesús Porfis. Pónganle el nombre cuando ustedes entren en la pizarra. Nada más voy a ir tantito a la pizarra para que los compañeros sepan cómo le van a hacer. Miren, van a entrar a nueva hoja. Van a irse a una nueva hoja. La abren así, con esta parte. Entonces, por ejemplo, aquí. Dije que Víctor Jesús, por ejemplo. Entonces, ustedes ponen en el cuadro. Aquí ponen su nombre. Y acá me van a escribir lo que observan en la gráfica, ¿sale? Entonces me escriben aquí. Entonces cada quien agarra una hoja diferente y ya lo ponen ahí, ¿va? Los espero entonces. Maestra, creo que nos tiene que dar acceso, o bueno, al menos a mí. A ver, Diana, mándame. ¿Por qué como acceso? Me dice que solo lo puedo ver en lectura y... Actualízalo, porque yo les había puesto que ya lo podían escribir. Okay. Espérame, si no. Espérame un segundo, si no. Ay, ¿dónde está? Está aquí.
Ah, sí, fue mi culpa. Ya vi. Editor. Listo, ya los puse como editores. Ya le pueden poner actualizar y ya les va a salir. Oigan, chicos, les iba a decir, yo pensé o sea, que no, más bien que me iba a tardar menos, pero creo que no. Pero yo creo que me voy a tener que ir a las 7:30 porque tengo cita con el doctor a las 8, entonces imposible que llegue si, llegue, si me voy a las 8. ¿Va? Entonces vamos a terminar a las 7:30. Vale, los espero tantito en lo que escriben. Ya cuando hayan acabado, me dicen. Por lo menos los que tienen que escribirlo acá. Disculpen, ¿todavía no pueden entrar? Juan Carlos y Diana y Víctor, les pregunta. Yo ya estoy escribiendo. Yo también Ah, ya va. puedo entrar, maestra, gracias. Dale, Yo también. gracias. Vayan poniendo como con iconitos y ya, ¿cómo se llaman eso? Los emojis. Me sentí bien grande por no saber cómo se llaman. Porfis, vayan poniendo con emojis si ya van acabando, si no van acabando, ¿va? Porfis.
Listo, yo me estaba, ya los había perdido. ¿Ya acabaron los chicos que les había pedido? Sí, Diana, ya. Oh, súper. Ok. Entonces ya vamos a empezar a analizar lo que nos escribieron sus compañeros. A ver qué tal. A ver si es cierto o no es cierto. Me lo pongo aquí. Qué emoción. No sé cómo ponerlo para que se vean las dos cosas al mismo tiempo, pero creo que todos nos acordamos de cómo se ve la gráfica. Entonces, bueno, no hay pex. Ay, muchachos, todos lo estaban haciendo y yo nada más necesitaba 3. Qué bárbaros. A ver, vamos con Víctor. A ver, Víctor nos dice que los datos son suaves de 1960 a 1970. A ver, hay que observar. Del 60 al 70, sí, justo. ¿No? Nosotros podemos observar que justo hay suavidad en los datos en esa parte. Hay una tendencia exponencial, no es estacionaria. Hay ciclos de 1975 a 1985, las ganancias suben y vuelven a bajar, así se mantiene. A ver, vamos a ver. 1975 al 85. Suben y bajan, pues sí. Y justo ahí yo creo que no son ciclos, yo creo que más bien son es dispersión de los datos, pero bueno, y en realidad es ay, ¿cómo se llama eso? La varianza pues es alta. La tendencia va subiendo, de hecho va aumentando la varianza. La tendencia es a la alta, sí, y la media y la varianza son constantes. No, la media sí no es constante. O sea, acuérdate que la media, aquí Víctor, me voy a regresar aquí. Cuando nosotros hablamos de que la media es constante, estamos hablando de que es una recta horizontal literalmente, ¿va? Entonces, ¿qué va a estar pasando? Me voy a ir a la pizarra para que lo explique. Nada más que ya perdí la pizarra. Aquí está. Te voy a rayar aquí tu pero perdóname. Cuando nosotros hablamos de que nosotros tenemos una media constante, vamos a suponer, tengo una serie de tiempo así, ¿va? Y entonces tú estás diciendo que tu media es constante porque todo el tiempo está aquí a la mitad. Todo el tiempo, de menos infinito a infinito, tú todo el tiempo tienes una recta horizontal. Cuando tú hablas de tu varianza constante, también significa que las rectas que nosotros pudiéramos poner aquí abajo y aquí arriba de nuestra gráfica siempre son iguales, ¿va? Entonces no tienes una media ni una varianza constante porque, mira, fíjate, no la puedo dibujar aquí. Déjame ver si puedo poner una gráfica. La gráfica aquí. Ay, qué bonitos alumnos. Voy a usar sus gráficas, perdónenme. Ahorita las borro. Si yo pusiera su media estaría aquí en medio. Medio, en 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 medio. ¿Va? Y si te fijas, su media. A ver, espera. Sí, después les voy a deshacer lo correcto. Lo vamos a dejar aquí. Entonces nosotros estamos viendo que su media va aumentando. Su media, de hecho, tiene tendencia, igual que los datos, ¿va? Su media va teniendo la tendencia de ser exponencial. Y si tú ves tu varianza, su varianza... ok, desde los cambios. Bueno, se nos fue la cosa esta porque hice un cambio. Entonces nosotros vamos a suponer que tengo la varianza, ¿sale? Y mi varianza es como este dibujo que tengo. Ay, perdónenme. A ver si me sale, porque mi pulso maraquero no les prometo nada. Su varianza es como si nosotros estuviéramos poniendo nuestras líneas alrededor de la gráfica. Y si tú te fijas, su varianza va aumentando, ¿va? Es decir, su anchito de la varianza va aumentando conforme van pasando el tiempo. ¿Sí nos queda claro, Víctor? Va, ok. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos que su media y varianza no son constantes, ¿ok? Seguimos en la siguiente. Juan Carlos, gracias Juan Carlos. Gracias Víctor, por cierto. Tendencia a la alza, ¿qué dice eso? Juan Carlos, no te entendí. ¿Qué dice aquí? Dice que al principio es suave y luego tendencia alcista. ¿Alcista? Sí. ¿Qué significa eso? Al alza, ¿no?
Ah, ok, a la alza. Va. Sale. Entonces, sale. Sí, su tendencia es a la alza. Sí. Nos dice, varianza no constante, exacto, no es constante. La media tampoco es constante, no, tiene una tendencia a la alza y es suave el primer tercio de la gráfica y muchas veces es volátil después del primer tercio, exacto. Ya después de eso, ya es puro volatilidad, ¿no? Parece que va a volver a la baja después de 1980. ¿Cómo que va a volver a la baja? No, de hecho yo creo que va a volver más bien a la alta y luego a la baja, ¿no? Entonces, bueno, sí, de hecho tiene una tendencia, ahí como nos dice más bien Víctor, que tiene una tendencia exponencial. Entonces, supuestamente tendrá que ir subiendo, 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 subiendo. Y de hecho sí va como subiendo y bajando, pero al mismo tiempo va siendo exponencial de todas formas la gráfica. Eso es lo que nosotros esperaríamos en un siguiente momento. Luego nos dice Javier, a ti no te había pedido que lo hicieras, entonces no te lo voy a saltar, pero porque ya no te lo había pedido, ¿eh? Entonces Diana Teresa nos dice, no se burlen, es que solo eran 3, porque Por si no, no vamos a ver metiche. todo. ¿Qué pasó? Por metiche. No por metiche, sino, es que si no, no acabo de ver todas las gráficas, todavía nos faltan varias. Entonces, bueno, Diana nos dice, el de Diana nos dice que las ganancias trimestrales, la media no es constante, la variancia no es constante, los datos tienen una suavidad en el inicio, sí, el principio podemos notar que hay una baja volatilidad entre 1960 y 1965, sí, porque justo hay suavidad, y ya después hay volatilidad. Existe una tendencia positiva. Muy bien, muchachos. Entonces ahí la llevan. Nos falta todavía información. Yo creo que pudieron haber puesto justo que la tendencia es exponencial. O sea, yo creo que entre los 3 se hubieran complementado bien. Les falta información un poquito, pero ahí la llevan. Entonces, bueno, justo es eso, ¿va? Entonces, siguiente tarea. Déjenme veo. Bueno, no tarea, más bien. Siguiente información. Ejercicio. Javier, ahora sí te toca a ti. ¿Va? A ver, Javier, le toca. Haz una nueva hoja, no te apures. Aranza y Luis Fernando. ¿Sí? ¿Los 3 están? Sí, maestra. Bueno, ok. Les voy a pasar primero más bien, el real análisis de y después vamos a su ejercicio, ¿ok? Entonces, el análisis de que de hecho venía en el libro, nos dice lo siguiente, ¿no? Muestra ganancias trimestrales por acción de la compañía estadounidense Johnson & Johnson. Hay 84 trimestres, 21 años medidos desde el primer trimestre de 1960 hasta el 1980. El modelado de tales series comienzan observando patrones primarios de historial en el tiempo. En este caso observa una tendencia subyacente que aumenta gradualmente y la variación bastante regular superpuesta en la tendencia que parece repetir cada trimestre. Los métodos para analizar datos como estos se exploran utilizando técnicas de regresión y utilizando modelado de ecuaciones estructurales. En este sentido, o sea, bueno, no viene como el análisis como tal, pero nosotros podemos identificar que justo esta información que nos están dando es importante para que nosotros entendamos que vienen 3 datos por cada, o sea, van a ser trimestrales los datos, que vienen pues de 1960 al 80, es decir, vienen muchos datos en realidad, si nosotros lo pensamos bien, pues claramente son muchísimos datos, no es como del de un año, sino es el de muchos años alrededor de ello, ¿no? Sí, justo cada trimestre va a aumentar y bajar, yo supongo que porque tiene que ver como con la economía de las personas, cómo está la economía cada trimestre, ¿no? Si nosotros pensamos en enero, obviamente nadie tiene dinero, y ya cuando nosotros como que van a la mitad de los años, del año, pues obviamente ya tienes más dinero y después pues ya vuelves a bajar porque hay muchos gastos, entonces obviamente tiene que ver como con qué tanto poder adquisitivo tienen las personas, ¿va? Y por último, pues obviamente también nos dice lo mismo, ¿no? Que va a una tendencia a la alta, nos podría decir lo siguiente de que tiene su varianza va a ir aumentando. ¿Y qué otra cosa? Pues creo que ya. Y bueno, la tendencia podría ser exponencial. Ahora, siguiente ejercicio. Ahora sí les toca a ustedes, chicos. Entonces les toca analizar estos datos.
yo creo que ya con lo que dijimos es algo importante. Estos datos son del calentamiento global, también es importante decirlo, y si nosotros observamos, es de 1880 al 2000 la serie de datos que nos están presentando. Y es de la desviación de la temperatura, también ese es otro dato importante. No es de la temperatura como tal, sino es de la desviación de la temperatura. Me van diciendo cuando vayan acabando de... ¿Cómo van, chicos? Bien, maestra. A ver, pongan sus emojis. Me siento toda ñora diciendo algo así, pero pónganle ahí, si van bien. Ah, muy bien. Ah, perfecto, entonces, ¿ya acabaron? Creo que sí. Entonces vamos a revisarlos. Déjame ver. Los que... Hay nada más que no encuentro ahora el pizarro. Aquí está, ya lo encontré. Ok. A ver, todavía te falta... ¿Ya acabaste, Luis, o todavía te falta? Me faltaba un poquito, pero si quiere ya sí más. No. Te espero, Luis, no te apures. Ahorita me dices.
acuérdense de poner también las cosas que hemos visto durante clase, o sea, no las que vimos ahorita, sino también, por ejemplo, o sea, si se parecen al ruido, o si hay estacionalidad en cierto lugar, qué sé yo, como cosas así que hemos visto antes, ¿va? Sí, ya terminé, maestro. Listo, entonces lo checamos. Déjame encontrar dónde está. Aquí está. Ahora pues, déjame pongo los demás porque me los quité y ahora ya no veo nada. A ver, nos dice, de 1909 a 1915 es suave, posee una media y varianza que van juntos. Ah, ya es que no te había visto. No, más bien, es suave ya que los datos se encuentran muy juntos. Posee una media y varianza que va aumentando conforme la variable del tiempo avanza. Y tiene mucha dispersión en general. Se puede ver un crecimiento exponencial a medida que en la media y la varianza a partir de 1960. O sea, vamos a revisarlo. Entonces, justo, a ver. Entonces, sí, también tiene un crecimiento medio exponencial. Aquí, por ejemplo, existe una irregularidad en 1920 a 1960. Si se fijan, hay como un pico. Nos está hablando del calentamiento global, entonces también hay que considerar como lo que nosotros estábamos hablando del contexto. Ahorita ya en el siguiente les voy a pedir, por favor, que además me hablen un poco del contexto, ¿vale? Son cosas que todos sabemos, ¿ok? Entonces, o que si no sabemos, pues lo pueden buscar en internet muy fácil. Entonces, por ejemplo, en el caso del calentamiento global, nosotros sabemos que del 20 al 60 fue cuando existió, o sea, si pensamos en el contexto histórico, podríamos pensar como que fue la Segunda Guerra Mundial ahí más o menos, en esas fechas. Y justo, obviamente, por todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, iba a haber un pico hacia arriba, ¿no? Entonces no es como que sea de a gratis. El calentamiento global obviamente tiene que ver con cuestiones de emisiones de dióxido de carbono, como esta situación del cambio climático y del efecto invernadero, y claramente, pues si nosotros estamos hablando, y no es como algo que no sea tan conocido, porque incluso lo podemos pensar desde que si alguien vio la película de Oppenheimer, todos lo sabemos, que pues ahí fue donde se aventó la bomba atómica, y claramente pues existe una emisión de carbono muy cañona, ¿no? Existe una contaminación muy fuerte hacia el aire, y claro que pues eso iba a aumentar aquí y iba a dar ese pico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues si nosotros íbamos a encontrar un pico sí o sí entre esas fechas. La otra cuestión es que justo si nosotros vamos viendo todo lo que va pasando alrededor de todas las fechas, vamos a observar que justo la varianza, pues podríamos decir a que ahí sí es no es constante porque obviamente va aumentando, pero podríamos decir que justo el ancho de la varianza, pues sí se mantiene, eso es lo que podríamos decir, no es como que vaya creciendo. ¿Qué podemos observar también? Que además, pues sí existe una tendencia exponencial y que ¿qué más? No se me ocurre qué otra cosa. Pero bueno, también otra cosa que podemos pensar es como cuántos son los grados que va aumentando, ¿no? Si nosotros observamos, o sea, antes de 1990, pues, o incluso antes de 1920, pues no hay PEX, ¿no? O sea, como que se mantienen entre menos 0.4 a 0.0, y eso está diciendo que entonces no hay tanta contaminación y no hay tanto
problema en el sentido ¿cómo se llama? De la temperatura. Permítame un segundo porque me acaban de llamar por teléfono, espérenme. Tantito. No sé cómo pagarle esto. Perdón, ya. Entonces, bueno, nosotros podemos observar eso, y claro, obviamente después del 0, pues está indicando que hay una variabilidad súper fuerte en temperaturas, y claro que pues eso va a hacer que aumente la temperatura del mundo, ¿no? Entonces, déjenme regreso otra vez a los datos y vamos a ver qué dijeron sus compañeros. Ya perdí la pizarra otra vez. Ok, Luis, no tienes ningún error como de entender los conceptos, todo bien. Aranza nos dice, no hay suavidad y prácticamente es nula, sí. A partir de 1950 hay una tendencia a la alza, sí. Acuérdense que cuando no hay suavidad podríamos decir que hay volatilidad, dependiendo de qué tipo de gráfico estamos viendo. En este caso no hay volatilidad porque no es un gráfico de economía, ¿sale? Si hablamos de economía y si lo ponemos esa palabra, si no es económico, entonces no hay forma de ponerlo, nada más podemos decir que hay mucha dispersión en los datos, ¿va? Luego nos dice, a partir de 1951 alza, sí. La media va a la alza en 1920 y 1940 y de 1960 al 2000. No es constante, la varianza no es constante. Puede ser estacionaria alrededor de 1900, no hay ruido blanco y hay una irregularidad de 1940, que es lo que platicamos. Muchas gracias, Aranza. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Y Javier ya no me escribió? ¿O lo escribiste en el otro lado? Ah, sí, aquí está. Ya lo vi. Gracias, Javier. Nos dice, los datos no presentan suavidad. Observamos que hay una tendencia positiva a largo plazo con irregularidades, ya que el calentamiento global empeora y la temperatura global aumenta, la varianza y esperanza constantes hasta 1920. A partir de este año no lo son. Muy bien. Ah, súper. Muchas gracias. Entonces, muy bien, chicos, ahí la llevan. Entonces, vamos a ir al siguiente ejercicio. Y yo creo que es nuestro último ejercicio. Yo pensé que nos iba a dar tiempo de hacer como 5 y yo puse como 5 ejercicios. Entonces, bueno, si no, pues los vemos en clase, ya en el salón. Bueno, ¿qué nos dice aquí? Vamos a revisar qué nos dice acá. La serie de los registros de la temperatura global mostrada en la figura 1.2, los datos son el índice de la temperatura media global de la Tierra y el océano desde 1980 al 2009, en el periodo de 1951 al 80. En particular, los datos son desviaciones medidas en grados centígrados de promedio de 1951 a 80. Y son una actualización en el 2006, pues. Observamos que la tendencia ascendente aparente en la serie, durante la última parte del siglo XX, que ha sido utilizada como argumento para la hipótesis del calentamiento global. También se nota un nivelamiento alrededor de 1935 y luego otra tendencia ascendente bastante pronunciada alrededor de 1970. La pregunta de interés para los proponentes y oponentes del calentamiento global es si la tendencia general es natural o si es causada por alguna interfaz inducida por el hombre. Se examinan 634 años de datos de sedimentos glaciares que podrían ser tomados como un indicador a largo plazo de la temperatura. Tales cambios porcentuales en la temperatura no parecen ser inusuales en un periodo de tiempo de 100 años. De nuevo, la cuestión de las tendencias es el de más interés en las periodicidades particulares. Aquí les puse otra del calentamiento global. Estas se las puse, pero, bueno, esa no la vamos a analizar ahorita. Nada más quería mostrarles como del 2000 al 2020, ¿no? Nosotros teníamos en esta gráfica hasta el 2000, un poquito más del 2000, y aquí ya tenemos hasta el 2020. Y si nosotros observamos, sigue siendo a la alza, o sea, no hay como un ciclo. Ajá, sí, es preocupante, Diana. Porque justo si nosotros pensamos, o sea, en las gráficas de exponenciales, o sea, nada más de las gráficas exponenciales, piénsenlas,
Y obviamente nosotros estamos pensando que si va a la alza y esto ya aumentó un grado, ¿no? O sea, ya es un grado completo centígrado, pues obviamente estamos hablando de que en este próximo año podría aumentar todavía más, ¿no? Y si es exponencial, no es como que vaya hacia abajo, no es como que se vaya a mantener, no. Todo lo exponencial pues va hacia arriba y va de un año al otro, no es como que sea mucho tiempo después. Si nosotros observamos como el cambio que pudo haber existido es de los 80 a los 2000, pues es cuando se está como subiendo hasta el 2020, ¿no? Está subiendo mucho, 80, a ver, 90, 2000, 2010, 2020. Eso es en 40 años, ¿no? Eso significa que esta gráfica tendría que tener una tendencia a ser más positiva en 5 años. Entonces, eso es más preocupante. Entonces, bueno, eso nada más como para remontar como lo del calentamiento global. Y entonces aquí, esta no les voy a decir de qué es, esta no me le digan como lo de la parte del contexto. Es de, o sea, les voy a explicar más o menos de qué se trata. Se trata de los datos de a la hora que nosotros hablamos. Por ejemplo, cuando nosotros le decimos, oye Siri, hay que hacer esto, ¿no? Entonces, no sé, le dices, oye Siri, ponme esta canción, ¿no? Entonces, tú cuando le hablas a una aplicación o algo, lo que sea, o incluso, no sé, en tus audios de WhatsApp, tú estás hablando y esos datos se grafican, ¿sale? Y entonces grafican ahorita lo que está, esta parte. Entonces, cuando tú dices, hay que hacer tal cosa, ¿no? Todos decimos la palabra de y esa es la gráfica de este dato, ¿ok? Más bien, es esa gráfica. Entonces, a ver, no se me olvidó decirles a quién les tocaba. Sergio, ¿ya pasaste? No. Ahora pues te toca. Entonces, Sergio, ya ven, yo también digo, yo no digo yo digo, Luis Fernando, ¿ya pasaste? Ya pasé. Bueno, Raúl. No, aún no. ¿No? Bueno, pues te toca entonces. Daniela, ¿ya pasaste? No, no he pasado. Ahora, pues entonces ya, ustedes tres, porfis. ¿Podría compartir otra vez el link? Es que no me sale a mí. Por favor. Sí, no te presté, lo pongo en el chat. Sí, gracias. Listo.
¿Cómo van, chicos? Ok. Vamos, esperamos a que nos digan que ya acabaron los que tenían que dar el ejemplo y ya. Me avisan así diciéndome, porque si no, no me voy a enterar, porfis. Yo ya terminé, solo tenía una duda, pero es ahorita. Ah, ok. Entonces esperamos y ya. A los otros, y ahorita me dices la duda. Yo igual tengo una duda, pero ya terminé lo que sé. Yo también ya terminé. Pero ya que, perdón. Perdón, es que Ah, yo ya acabé. ¿Ya? Ok. Espérame. Es que hice un desmadre en mi cuarto, pero un segundo. Ya. A ver, déjenme encontrar mis lentes. Ahora sí, a ver. Se me derramó una tinta y manché todo. A ver, ahora sí, Aranza, a ver, nos dice. No, Aranza ya nos había dicho de la otra. Y me dice Raúl. Tiene media y varianza constante, por lo tanto tiene estacionalidad. También tiene bastante dispersión, por lo que no hay tanta suavidad en los datos y no presenta ningún cambio estructural a lo largo de la gráfica. A ver, vamos a ver la gráfica. Tiene media y varianza constante, sí. Por lo tanto, tiene estacionalidad. No, súper bien. También tiene bastante dispersión, por lo que no hay tanta suavidad en los datos y no presenta ningún cambio estructural a lo largo de la gráfica. Muy bien. Sí, básicamente es lo único que pasa. ¿Tú eres el que tenía duda? No. Sí, maestra, es que nos había dicho que un proceso es débilmente estacionario cuando la covarianza depende, bueno, cuando la covarianza es mucha, ¿no? Entonces no sé si este proceso es débilmente estacionario o no. No, es débilmente estacionaria cuando la covarianza es mucha y cuando tenemos como los ejemplos anteriores, cuando tenemos un ejemplo así. ¿Sale? O sea, si tú ves, pues la varianza es súper rara, ¿no? O sea, va aumentando en el sentido de la tendencia. Entonces, justo cuando no hay tendencia, más bien, así, cuando no hay tendencia, no es débilmente estacionario, ¿sale? Acuérdate que ahí están los dos procesos, el estacionario y el no estacionario. Cuando yo te digo débilmente estacionario, es lo mismo que no estacionario, ¿va? Y en este caso, pues es estacionario. En este caso es estacionario y podríamos decir que incluso, fíjense bien en la gráfica, porque si vemos súper bien la gráfica, podemos observar que es estacionario hasta aquí, hasta el 600. Y ya como aquí, su varianza cambia y su media no cambia, su media sigue siendo constante, pero su varianza cambia. Y por ende, entonces estaríamos diciendo que de este lado para acá no hay estacionariedad, o sea, hay otra estacionariedad. Hagan de cuenta que hay dos estacionariedades, ¿no? Esta es una y esta es otra. ¿Sí me entienden? ¿Sí están viendo mi flechita? Sí. Ahora pues, entonces, bueno, sí entienden por qué, ¿no? O sea, si yo pongo las rectas aquí arriba y aquí abajo, se parecen aquí, en esta parte, pero si yo pongo las rectas de aquí y de aquí, ya no se parecen. Ya son diferentes, ¿no? Las que estoy poniendo. Entonces, por ende, estamos hablando de que tiene una estacionalidad en cierta parte y otra estacionalidad en otra parte. Ay, espérenme.
Déjenme encuentro dónde sale este. Ok. Luego, siguiente. Este no sé quién me lo escribió. ¿Quién lo escribió? Yo. A Sergio. Ok. ¿Te gusta que te digan Sergio o Eduardo? Sergio, está bien. Ahora pues. Entonces, bueno. Cuando tengo un exalumno que se llama Sergio, y espero que no salgas como él, por favor, no salgas como él, porque era de mis favoritos, y luego empezó a reprobar todo, entonces espero en Dios que no vayas a ser igual que él, por favor. Sí, fue muy interesante. Entonces, bueno, vamos a ver esto. Bueno, de todas formas le fue bien, igual sacó, creo que 9 o algo así, porque le fue muy bien en el final, pero la neta sí me dejó como con mal sabor de boca. Entonces, bueno, nos dice, no existe una tendencia a la alza o a la baja, no hay suavidad. Ajá, justo. Es una serie con estacionalidad, súper. No hay irregularidades, no. Hay media y varianza constantes, sí. Pero entonces, fíjense, lo único que les falta es identificar, entonces, en dónde hay una estacionalidad y en dónde hay otra estacionalidad, ¿va? Eso es lo único que les faltaría, como identificar, que sí se observa en la gráfica. Mira, Daniela. Muy bien, Daniela, gracias. No hay tendencia general, se puede decir que sí tiene una media y varianza constantes, teniendo pequeñas variaciones, es estacionaria, presenta picos, por lo que podemos decir que en mayor dispersión en los datos, para tener medidas más constantes y precisas, media y varianza se puede hacer una pequeña división y observar a partir del 590 y el 600 al 1000. Sí, justo. Eso es lo que podemos observar y vamos a leer ya más acerca de esto. Nos dice, en las aplicaciones de la ciencia, este es un ejemplo de la aplicación de la ciencia, de hecho es la física, muestran una pequeña muestra de 0.1 segundos, 1000 puntos, de habla grabada para la frase A. Y notamos la naturaleza repetitiva de la señal y la periodicidad bastante regulares. Un problema actual de gran interés es el reconocimiento de voz por computadora, que requeriría convertir esta señal particular en la frase grabada A, y el análisis espectral se puede utilizar en ese contexto para producir una firma de esa frase y se puede comparar con firmas de diversas sílabas de la biblioteca para buscar una coincidencia. Uno puede notar de inmediato la repetición bastante irregular de las pequeñas ondulaciones. La separación entre los paquetes se conoce como un periodo de tono y representa la respuesta del filtro del tracto vocal en una secuencia periódica de pulsos estimulados por la apertura y cierre de las cuerdas vocales, ¿no? Entonces esto, pues justo sirve para lo que les decía, ¿no? O sea, por eso les dije, como que sirve como reconocimiento de voz para poder identificar cuando una persona está diciendo como cierta cosa, o incluso como para no identificarlo, ¿no? Porque a lo mejor, por ejemplo, tú le estás diciendo a Siri o que quieres algo, y a lo mejor lo que te está, o sea, justo si tú reconociera A como algo que está buscando Siri, pues entonces no acabaría. En cambio, si lo puede borrar, por eso es como un ruido blanco, ¿no? Para esa identificación de voz, para que entonces pueda identificar que eso no lo necesita revisar. Entonces, bueno, esa es otra de las aplicaciones. Ahí nos vamos a quedar. Espero que no tengan como dudas. En la siguiente clase hacemos más ejercicios de estos. Quiero hacer como más ejercicios porque seguramente en el... ya sé. ¿Y si se los dejo de tarea? Su cara de Sergio. Pues sí, Sergio, para que la siguiente ya nada más los veamos y ya veamos, o sea, hagamos el análisis y veamos si está bien o está mal. Creo que sí se los voy a dejar de tarea. Todavía no sé si tengo ya el campus virtual habilitado. Entonces, si no tengo el campus virtual habilitado, nada más es de que lo hagan en su cuaderno. Nada más les voy a dejar una gráfica, no sé por qué. A ver, va a ser esta. Solo es una, que es exagerados. Le toman screenshot y ya se la mandan entre ustedes para que la revisen. Esa es la única tarea que tengo. ¿Listo? ¿Dudas? Quiero creer que no tienen dudas. Ahora pues, entonces ya tienen el screenshot, ¿sí? Va, ahora pues, entonces ya los dejo. Cuídense, que les vaya bonito. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, maestra.
Bye, descansen y se divierten al final.